Hola, hola arañitas tejedoras, bienvenidas a una nueva clase de su canal Mundo de Arañitas. En esta ocasión vamos a hacer este punto para hacer un chal o lo pueden utilizar también para hacer cortinas o blusas. Es bastante fácil de hacer y es para las primerizas, así es de que espero que les guste este video. Dejen sus comentarios si tienen alguna duda, aquí los vamos a estar resolviendo todos. Empecemos. Hola amigas, bienvenidas a mi nuevo canal, Mundo de Arañitas, donde les enseñaré a tejer desde cero, a crochet, 2 agujas y a bordar. Pero, alto, antes de empezar con el video, ¿ya se suscribieron? ¡Bravo! Porque así no se perderán ninguna de mis clases, las cuales también serán en directo. Saluditos a todas y empecemos. Y bueno, aquí para lo que es el material que vamos a estar utilizando para hacer este chal, necesitamos hilo caricia. Miren, es de este tipo de gruesor que tenemos aquí. Es delgado, no muy delgado, porque mientras más delgado sea, van ustedes que tejer más de lo que son las varetas, para que ustedes alcancen lo que es su largo y su ancho. Así es de que yo les recomiendo este que es caricia, donde si está delgadito y le puede servir para lo que es en otoño, o lo pueden utilizar también en un hilo más grueso y ya les podría servir para la parte que es en diciembre o cuando están los fríos más fuertes. Así es de que, como les digo, yo voy a tejer en este momento con este hilo que es para la temporada de otoño, pero si ustedes quieren pueden ser de cualquier color y otro gruesor. Miren, también voy a estarles mostrando esta que viene siendo la aguja de 3 milímetros, que es especial para lo que es este tipo de hilo, ¿sí? ¿Cuánto van a necesitar? Cerca de 200 gramos. Yo aquí tengo una bola muy chiquita, porque aparte de que ya he tejido varias cosas, ya me queda poquito. Y como es una muestra la que voy a tejer para ustedes que son primerizas, entonces está muy bien. Bueno, vamos a empezar a tejer este hermoso chal. En nuestra primera parte tomamos nuestro hilo, damos vuelta, tomamos nuestro hilo y lo pasamos. Esta es una cadena, así de que voy a estar haciendo estas cadenas de esta forma hasta que ustedes llegan al ancho que ustedes quieren para su chal, ¿sí? En un momento ya de que tengan su ancho, yo les voy a decir cuál es el siguiente paso, nuestra siguiente vuelta, para que empiecen a formar su patrón. Una vez de que ustedes ya tienen su patrón, nada más es ir siguiéndolo y ya no es tan difícil, porque ya van solamente 2 líneas las que ustedes van a estar tejiendo para armar lo que es el patrón. Se ve bastante bonito, así es de que no tiene mucha ciencia, así es de que van a estar haciendo esto. Tomen lazada, pásenla, tomen lazada, la pasan, lazada, la pasan. Estas son las cadenas. Una vez de que ustedes ya tengan el largo que ustedes quieren de su chal, van a hacer 6 cadenas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a contar esas 6 hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otras 3 más. 1, 2, 3. Toman su lazada y van a meterse en esa cadena. De esta forma van a hacer una vareta. ¿Ven? Van a quedar como una especie de cuadrito. Después de que ya tengan ese, van a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3, que viene siendo nuestro siguiente paso. Así de que aquí abajo van a contar esas 3 cadenas. 1, 2, 3. Tomo lazada y en la siguiente yo me meto para hacer
otra vareta. ¿Ven? De esta forma debe irles quedando. Tomo mi lazada y allí voy a hacer más varetas que vienen siendo cerca de 6 varetas. Entonces vamos a hacer 6 varetas. En cada una de las que vienen siendo de abajo las cadenas, vamos a hacer, metemos y hacemos una vareta en cada una de ellas hasta completar 6. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer otras 2. Ahora, ¿por qué hice otras 2 aparte de las 6? Bueno, porque aquí arriba va a venir en nuestra siguiente vuelta. Voy a hacer aquí una vareta, voy a contar 6 cadenas y otra vareta aquí para hacer lo que es nuestro calado en la siguiente vuelta. Entonces, aquí yo voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Voy a pasar esas mismas 3 en la parte de abajo, 1, 2, 3. Tomo lazada, entro en esa y hago una vareta. Ok, una vez que yo ya la tenga, hago 3 de nuevo. 1, 2, 3. Cuento esas 3, 1, 2, 3. Tomo lazada y en la siguiente yo voy a estar entrando para hacer lo que es esa vareta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, contando esta vareta, yo voy a seguir haciendo aquí otras 7 varetas para terminar teniendo 8 igual que aquí, ¿sí? Y luego voy a hacer de nuevo 3 cadenas de separación, vareta, 3 cadenas de separación y otras 8, ¿sí? Así me voy a estar yendo por toda mi línea hasta completar y terminar toda mi línea, ¿sí? En un momento que yo termine, vamos a volver para que ya les enseñe cómo sigue este patrón en lo que sigue siendo la siguiente vuelta. Tomo vareta, tomo mi lazada y hago mi vareta. ¿Sí? Miren, aquí yo ya terminé de dar esa vuelta. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi siguiente vuelta? Bueno, miren, aquí terminé con este cuadro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a tomar haciendo 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenas que me va a dar nuestro cuadro. Tomo mi lazada, empiezo con mi primer cuadro, por mi primer vareta de la parte de abajo y voy a hacer esa vareta. ¿Sí? Una vez que yo ya la tenga, voy a pasar haciendo 6 cadenas, 1, 2, son 3, 4, 5, 6. 6 cadenas, tomo mi lazada y me voy hasta la última.
última vareta, y voy a meter mi aguja y voy a hacer esto. ¿Sí? Ahora me toca hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Checo, tomo mi lazada, entro en esta vareta y la hago. De nuevo 3, 1, 2, 3. Checo, lazada, me meto ahí, hago mi vareta. ¿Qué es lo que me toca hacer? De nuevo mis 3 cadenas de separación para dejar ese espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo mi lazada, me voy hasta la última y lo vuelvo a hacer. Así me voy a ir por toda esta vuelta de nuevo hasta terminar. Aquí me tocarían de nuevo 3 de separación. Aquí voy a ponerme en esta vareta, de nuevo 3 de separación y me pego en la primera. ¿Sí? Vamos a hacer toda esta línea, que es nuestra segunda línea, ya que nada más cuenta el patrón con 2 líneas, y vamos a seguir haciendo de nuevo esto, que fue la primera. Ok, entonces déjenme terminar para que ustedes vean cómo sigue la otra. Miren, yo aquí ya terminé esta vuelta. ¿Sí? Nuestra segunda vuelta va a ser la misma que tuvimos aquí abajo, así que vamos a hacerla. Vuelvo yo a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo mi lazada, me centro en esta y la hago. De nuevo 3, 1, 2, 3, lazada, me meto en el primero, hago esa vareta, de aquí donde no tengo nada voy a hacer 6 varetas. En próximas clases voy a estar trayéndoles también cómo hacer un vestido en crochet, y voy a estar trayéndoles también lo que vienen siendo más chales para que ustedes puedan hacerlos, y suéteres tejidos a 2 agujas. Eso va a ser en próximas clases para las que quieran seguir tejiendo para esta temporada, que aquí en México son bastante frías. Así es de que si ustedes quieren seguirnos apoyando, recuerden suscribirse. Y vamos a también tenerles premios como cada temporada navideña. Este tipo de temporada siempre tenemos algo para ustedes. A ver, aquí ya tengo 2, 4, 5, falta una, la hago, tomo la lazada y me meto en la última para ya terminar. Ahora recuerden que ustedes, cuando ya tengan esta que ya hicieron, acomódenla para que se acomoden muy bien en su espacio y no les vaya quedando muy torcido lo que es su tejido. Aquí ya nada más seguiría yo con el patrón. De nuevo me lo marca que son 3 lazadas, y voy a hacer lo mismo que aquí, ¿sí? Que viene siendo aquí mi vareta 3, y aquí voy a empezar a hacer lo mismo para llenar como llené aquí abajo, ¿sí?
Entonces voy a hacer esa vuelta y regresamos. Miren, aquí ustedes nada más seguirían con el mismo patrón que llevamos. Aquí yo ya terminé de hacer esta donde vienen esta parte tejida, y vamos a hacer la otra que viene siendo la que es más calada. Así de que vamos a estar tomando nuestro hilo, lo sacamos, vamos a estar haciendo 6 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6. Después de que yo ya tengo mis 6 cadenitas, tomo lazada, entro aquí donde está mi vareta, la saco y hago esa vareta. De nuevo hago 3 cadenas, tomo lazada, me meto en mi primer vareta de acá de la parte de abajo, hago esa vareta, y vamos a recordar que aquí yo voy a hacer lo que son cadenas. Voy a hacer 6, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo tomo mi lazada, vuelvo al primero, voy a hacer esa vareta, hago 3 cadenas. Estas vienen siendo mis separaciones. De nuevo lazada, me meto en este que viene siendo mi vareta de la parte de abajo, la hacemos. De nuevo 3 cadenas que viene siendo nuestra separación, tomamos nuestra lazada, ubicamos nuestra primera vareta, volvemos a hacerla, y bueno, aquí vamos a repetir nuestras 6 cadenas y luego aquí nuestra vareta para seguir lo que es nuestro patrón, ¿sí? Luego haríamos de nuevo esta que viene siendo nuestra siguiente vuelta y nos estaríamos llegando hasta el largo que deseamos. Miren, así nos estaría quedando lo que es el punto calado. Como ven, es bastante fácil de hacer para todas aquellas que van empezando, y eso sería todo. Pueden ponerle lo que es unas barbitas aquí de parte, en la parte de abajo. Voy a hacer otra clase para que puedan ver cómo se hace eso. No tiene mucha ciencia tampoco para hacerlo, pero es para que puedan adornarlo. Aquí solamente van a seguir tejiendo como les expliqué, hasta el tamaño del largo que ustedes lo quieran. Eso sería todo por la clase de hoy. Recuerden suscribirse aquí a Mundo de Arañitas si no lo están, para que no se pierdan lo que son las clases, y también recomendarlas, porque eso nos ayuda mucho cuando ustedes comparten los videos con alguna amiga tejedora. Yo los veo en el próximo video. Cuídense mucho y saluditos a todas.